Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría inmensa tenerlos por aquí otra vez. La energía de esta comunidad es lo que me impulsa a seguir creando contenido y compartiendo mis pensamientos con ustedes. Hoy, como les prometí, vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura ha estado en la mente de muchos, la compleja y, para algunos, trágica historia entre Kerem y Hande y más específicamente la confesión que, según todos los indicios, devastó a Kerem. Prepárense un buen café o su bebida favorita, porque esto se va a poner denso, interesante y, por supuesto, lleno de especulaciones. Vamos a desmenuzar cada detalle disponible, analizar las posibles causas y consecuencias de lo que sucedió, y como siempre, nos permitiremos divagar un poquito, que para eso estamos aquí, ¿no? Para conectar, compartir teorías y, quizás, entender un poco mejor la complejidad de las relaciones humanas, incluso cuando están expuestas al escrutinio público. Pero antes de que empecemos con este análisis profundo, quiero extender una cálida bienvenida a todos los nuevos suscriptores que se han unido a esta comunidad en los últimos días. Me siento honrada de tenerlos a bordo. Y a aquellos que aún no se han animado a suscribirse, les recuerdo que es completamente gratis y me ayudan muchísimo a seguir creando contenido como este. Un simple clic hace una gran diferencia. No olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse absolutamente nada de lo que se viene. Estamos planeando cosas muy emocionantes. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos directo al grano. Como todos ustedes saben, la relación entre Kerem y Hande ha sido un tema de conversación constante, casi obsesivo, desde el momento en que sus caminos se cruzaron. Dos figuras públicas carismáticas, talentosas, exitosas y, seamos completamente honestos, increíblemente atractivas, unidas por un proyecto televisivo que de alguna manera trascendió la pantalla y se convirtió, o al menos eso parecía, en una historia de amor real, digna de un cuento de hadas moderno. Desde las miradas cómplices que intercambiaban en las entrevistas, las sonrisas tímidas que delataban una conexión especial, hasta las fotos robadas por los paparazzi durante sus vacaciones en lugares exóticos, todo, absolutamente todo, parecía indicar que estábamos presenciando el nacimiento de una de esas parejas de ensueño que nos hacen creer, aunque sea por un instante, en el poder del amor verdadero, ese que vemos en las películas y que secretamente anhelamos en nuestras propias vidas. Pero como suele suceder, especialmente en el vertiginoso y a menudo artificial mundo del espectáculo, las apariencias pueden ser engañosas. Las fachadas brillantes pueden esconder realidades mucho más complejas y dolorosas. Y la burbuja de perfección en la que muchos vivíamos, alimentada por la esperanza y la idealización, explotó hace relativamente poco tiempo, cuando Hande hizo una confesión que, según los rumores persistentes y las fuentes cercanas a la pareja, tuvo un impacto devastador en Kerem. ¿De qué estamos hablando exactamente? Bueno, como suele ocurrir en estos casos, la información disponible es, por decirlo suavemente, un poco confusa y contradictoria. Los medios de comunicación tienden a exagerar y sensacionalizar, y es difícil separar la verdad de la especulación. Pero basándonos en lo que hemos podido recopilar de diversas fuentes, la teoría más extendida, la que parece resonar con mayor fuerza entre los fans y los observadores de la farándula, es que Hande, durante una entrevista promocional de su último proyecto cinematográfico, admitió, de manera más o menos explícita, que sus sentimientos por Kerem nunca alcanzaron la misma profundidad e intensidad que los sentimientos de él por ella. Al parecer, según esta versión de los hechos, Hande siempre vio a Kerem más como un amigo excepcionalmente cercano, un compañero de trabajo con quien compartía una química innegable, una conexión especial que facilitaba su trabajo en la pantalla, pero no como el gran amor de su vida, la persona con la que imaginaba un futuro juntos. Esta confesión, que algunos interpretan como una muestra de honestidad brutal y valentía admirable por parte de Hande, un intento de poner fin a la especulación y aclarar la situación de una vez por todas, fue recibida por otros, y especialmente por los fans más acérrimos de la pareja, como una bomba devastadora que destrozó todas las esperanzas de un final feliz digno de un cuento de hadas. Y lo que es aún más importante, hirió profundamente a Kerem, dejándolo con un dolor que, según se dice, es difícil de describir con palabras. ¿Por qué digo esto? ¿Qué me lleva a afirmar que Kerem se sintió devastado por las palabras de Hande? Bueno, las reacciones de Kerem, tanto públicas como privadas, parecen confirmar esta hipótesis. Después de la emisión de la entrevista de Hande, Kerem se mostró visiblemente más distante, taciturno y apagado en sus apariciones públicas. Su sonrisa, que antes iluminaba cualquier habitación, parecía haberse desvanecido. Su energía vibrante y contagiosa se había atenuado.
Sus redes sociales, antes estaban llenas de mensajes cariñosos, referencias sutiles y no tan sutiles a Ande, fotografías juntos y comentarios llenos de afecto, se volvieron prácticamente mudas, vacías, desoladas. Y fuentes cercanas a él, personas de su círculo íntimo que han preferido permanecer en el anonimato, aseguran que se sintió profundamente traicionado, desilusionado y herido por las palabras de Ande. Ahora bien, es fundamental tener en cuenta que estamos hablando de percepciones, especulaciones e interpretaciones subjetivas. Ninguno de los dos, ni Kerem ni Ande, ha salido a confirmar o negar directamente estas informaciones. No han emitido comunicados oficiales ni han realizado entrevistas para aclarar la situación. Pero en este caso el silencio de ambos, su reticencia a abordar el tema de manera abierta y transparente, habla más que 1000 palabras. Pero, ¿qué llevó a Ande a hacer esta confesión? ¿Por qué decidió revelar algo tan personal, tan íntimo y potencialmente doloroso para Kerem? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, donde nos permitimos fantasear un poco con las posibles motivaciones detrás de sus acciones. Pero en lugar de limitarnos a inventar historias sin fundamento, vamos a analizar algunas posibles razones, basándonos en lo que sabemos de sus personalidades, sus carreras y las presiones a las que están sometidos. En primer lugar, Ande podría haber sentido la necesidad imperiosa de ser honesta consigo misma y con el público. La presión de mantener una imagen de pareja perfecta, de representar un ideal romántico que en realidad no existía, podría haber sido abrumadora, insoportable. Y quizás sintió que la única manera de liberarse de esa carga, de recuperar el control de su propia narrativa, era decir la verdad, por dolorosa que fuera para ella y para los demás. En segundo lugar, Ande podría haber estado intentando proteger a Kerem a largo plazo. Si ella no sentía lo mismo por él, si no veía un futuro juntos, prolongar la relación, fingir sentimientos que no eran auténticos, solo habría causado más daño a la larga. Al ser honesta sobre sus sentimientos, al romper con la ilusión de un amor compartido, le estaba dando a Kerem la oportunidad de seguir adelante con su vida, de sanar sus heridas y de encontrar a alguien que lo amara de la misma manera que él la amaba a ella. En tercer lugar, y esto es un poco más cínico, pero no podemos descartarlo por completo, Ande podría haber tenido motivos profesionales para hacer esta confesión. En el mundo del espectáculo, una ruptura pública, especialmente si está rodeada de polémica y drama, siempre genera atención mediática. Y Ande, consciente de la importancia de mantenerse relevante y visible, podría haber pensado que esto beneficiaría a su carrera, que le daría un impulso a sus proyectos futuros. No estoy diciendo que esta sea la razón principal, ni que Ande sea una persona maquiavélica que solo piensa en su propio beneficio, pero es una posibilidad que no podemos ignorar por completo. Sea cual sea la razón, o la combinación de razones, la confesión de Ande tuvo un impacto devastador en Kerem. Y ahora, después de analizar lo que sucedió, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿podrán superar esto? ¿Podrán mantener una relación de amistad y profesionalismo después de lo sucedido? ¿Será posible que vuelvan a trabajar juntos en el futuro, sin que el dolor y el resentimiento interfieran en su desempeño? La respuesta a esta pregunta es incierta. Depende de muchos factores, incluyendo la capacidad de ambos para perdonar, tanto a sí mismos como al otro, y para seguir adelante con sus vidas. Si logran dejar atrás el pasado, aceptar lo que sucedió y concentrarse en el futuro, podrían reconstruir su relación, aunque sea sobre una base diferente. Pero si el dolor y el resentimiento son demasiado fuertes, si las heridas son demasiado profundas, es posible que nunca vuelvan a ser los mismos. Personalmente creo que ambos son personas talentosas, inteligentes y maduras, y que tienen la capacidad de superar este obstáculo. Pero también creo que necesitan tiempo y espacio para sanar sus heridas, para procesar sus emociones y para encontrar una manera de seguir adelante. Y que nosotros como fans debemos respetar su privacidad, evitar alimentar los rumores y dejar que resuelvan sus problemas a su propio ritmo. Independientemente de lo que suceda en el futuro, la historia de Kerem y Ande es un recordatorio de que el amor no siempre es suficiente. Que a veces las personas simplemente no son compatibles, por mucho que se quieran, por mucho que parezcan encajar en el papel. Y que la honestidad, aunque a menudo dolorosa, es siempre la mejor política. Ahora, quiero escuchar sus opiniones. ¿Qué piensan de la confesión de Ande? ¿Creen que fue honesta y valiente, o egoísta y cruel? ¿Creen que Kerem y Ande podrán superar esto, que su relación está irremediablemente dañada? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y discutir estos temas con ustedes.
Y hablando de comentar, recuerden que este es un espacio para el debate respetuoso y constructivo. No toleraré ningún comentario ofensivo o irrespetuoso hacia Kerem, Ande o cualquier otro miembro de la comunidad. Así que, por favor, mantengan la conversación civilizada y amigable. En resumen, hoy hemos analizado la confesión de Ande que devastó a Kerem, explorando las posibles razones detrás de esta revelación y las consecuencias que ha tenido en su relación. Hemos especulado sobre el futuro de la pareja y hemos reflexionado sobre la importancia de la honestidad en el amor. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que mi objetivo es brindarles contenido de calidad que los haga pensar, sentir y conectar con sus emociones. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a verme y escuchar mis opiniones. Son los mejores. Ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse a mi canal si todavía no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y creando contenido como este. Muchísimas gracias de nuevo por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.